Primero que todo, parce, hay que dársela. Que hijo de puta trabajo el que está haciendo. Yo consumía el contenido de la Liendra hace muchos años y realmente el cambio que tuvo ese marica en el contenido de él es otro nivel, marica. Lo que está haciendo él con esos documentales es otro nivel. Entonces hay que darle las gracias de que nosotros nos vamos a ver este documental gracias a él. Yo no me quiero tomar el crédito, ¿sí me entiendes? Entonces vamos a empezar. Este documental es meramente educativo y busca informar y generar reflexión sobre el cuidado de los niños desde una mirada humana y profesional. Las escenas fueron registradas con consentimiento y respeto, sin mostrar sangre ni imágenes explícitas. Ah, no, no, que nos vamos a ver esto. Yo quería ver sangre, quería pellejo, mentira. No pretende ofender creencias ni valores. Su único propósito es mostrar la realidad de este caso con dignidad, veracidad, invitando a valorar la vida y el tiempo. Ya saben, muchachos, cuiden mucho a Strots. Vamos a empezar. Póngale condón que se vino. Póngale pues que 1990. Yo todavía no había nacido. Esa musiquita está como tenebrosa. La Liendra me metió empezando, ya me metió eso. El mayor asesino serial del mundo. Esperen. Él es el asesino, el mayor asesino serial del mundo. O sea, no había una persona que tenga de pronto muchas más muertes. En Estados Unidos yo creo que todos maricas deben de tener más muertes. 25 de enero de 1957, en el pueblo de Génova, Quindío, nació un niño llamado Luis Alfredo Garavito. Su paso por el colegio fue muy corto pero difícil, ya que desde temprana edad sufrió demasiado bullying por sus anteojos y porque sus compañeros, al llamarse Garavito, le decían Garabato. En su casa la situación era peor. Su padre golpeaba a su mamá y con él era muy violento. Mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. A mis 12 años, perdón, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violencia por parte del mejor amigo de mi hogar. Mucho tiempo después, junto a su familia, se fueron a vivir al Valle del Cauca, donde de nuevo será usado por alguien más, pero esta vez va a ser muy distinto a la primera, porque quien abusó de él no podrá contarlo. Cuando yo financeo, ¿no?, a través de unos sicarios y mando a esta persona y ya perdí yo como que el control. Veo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero que esa era como una opción muy buena y opté por vender el alma al diablo y resulta que al yo hacer ese pacto oigo una voz en ese Marica, muy heavy, weón, porque no se está empezando y ya te dejan saber que, digamos, de pequeño tuvo bullying, también fue abusado y no solo una vez, dos veces. O sea, que ese marica tuvo unos traumas muy poderosos. Pero, uy, parce, llegar al punto de ya poder leer cosas de brujería y involucrarse con eso ya es otro nivel. Yo creo que en esos tiempos eso era mucho más visto, ¿no? Porque, digamos, ahora yo creo que los que se interesan por la brujería son como reservaditos. momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería y yo le dije quiero poder y dijo me quiere servir, le dijo quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo y así fue que yo en octubre del año 92 estando en la ciudad de Cali siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Un hombre que si lo comparamos con algunos sucesos que han pasado en el mundo, en los cuales se han perdido muchas vidas, las víctimas de Garavito estarían por encima de ese suceso. El 29 de diciembre del 2024, un avión de la aerolínea Jeju Air, el vuelo 2216, un Boeing 737, venía desde Bangkok, Tailandia. Durante la maniobra de aterrizaje, el avión sufrió una emergencia tras un posible impacto con aves, lo que obligó a un aterrizaje sin el tren de aterrizaje desplegado. La aeronave se salió de la pista, chocó contra un muro y se incendió. En el accidente murieron un total de 179 personas. El 29 de octubre del 2017, en Las Vegas, Nevada, ocurrió uno de los tiroteos más letales en la historia moderna de los Estados Unidos. Pero imagínense usted, uy, parce, esa situación tiene que ser muy heavy, huevón, el hecho de que usted está en un evento y usted empieza a escuchar tiros, pero usted no sepa de dónde vienen, bro, y usted vea que cae gente de todo lado. El simple hecho de que usted vea que
Uy, en el de al lado le pegaron un tiro, pero al de al frente también. Uy, no, marica. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que cometió sus crímenes entre 1978 y 1901. Se acercaba a los jóvenes vulnerables y los engañaba para llevarlos a su apartamento, donde los drogaba, los retenía y los asesinaba. Durante años no fue detenido debido a errores graves de las autoridades. En total, asesinó 17 personas. ¿Cómo le llamaría Garavito? No en serie sexual sádico. Hijo de puta nombre. Asesino en serie sexual sádico de menores. Uf. Desde 1992, que fue el primer asesinato de Luis Alfredo Garavito, hasta 1999, que se dio el momento de su captura, pasaron un total de 7 años. En ese tiempo mató y torturó a un total de 200 niños, lo que quiere decir que Luis Alfredo Garavito mataba a un niño diferente cada 15 días durante 7 años consecutivos sin que nadie lo parara. La mayoría de víctimas de Garavito eran niños hombres. O sea, imagínense, parce, la negligencia del gobierno, marica, al hecho de no darse cuenta de algo así o al menos sospechar. Aprovechaba de su inocencia, sabía cómo, dónde y cuándo atraparlo. No, yo nunca busqué terminales. Casualmente, yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí, hablaba, ¿sí me entiendes? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños. Yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiendes? Sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiendes? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. ¿Cuál ha sido el mayor susto de su vida? Yo estaba viendo el programa y una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago Pereira y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empieza a recordar a Garavito frente al colegio cuando me dice ¡No! Y yo cruzo la calle. ¿Eso es real? Se lo juro, yo me demoré mucho tiempo para contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una imaginación de mi mente. Lo que les estaba diciendo es, este man que está hablando ahí, ese calvo, es el presentador del programa ese de Caracol La Red, el gaycito. Se lo conté a ellos, mi mamá se acuerda de ese momento. Lo bueno fue que mi mamá me decía, no se vaya con la gente, pero yo me fui yendo con él porque él me estaba enredando con que me iban a dar un lobo. Vargas, espérate, estamos hablando de Garavito. Sí, ¿Quién fue Garavito? Esto no pasó en tu cabeza, esto no pasó en tu imaginación. Muchas veces desde que Garavito salió, yo pensé que era un trauma de mi cabeza o era similar al man, pero cuando ya veo ese documental, mi mamá me dice, pues ellos se acuerdan, pero pues obviamente lo único que puedo decirlo soy yo porque mi hermana no vio el tipo, yo sí, él me fue embolatando, cuando yo veo que me estaba llevando a una destapada saliendo de Cartago. No, pues, esto no puede ser. Algo me decía, pero él me convencía diciéndome a mí, pero si no me cree, tranquilo, váyase porque yo le creo a usted. Y yo me dejé llevar después ya con el susto y yo decido decirle, no, yo le tengo miedo, yo prefiero irme para la casa. Y me fui. Y le cuento a mi mamá y mi mamá me pega. Porque me dice, ¿cuántas veces te he dicho que no le hagas caso? Todavía te lo dice. Muchos de los cuerpos de las víctimas de Garavito eran imposible de reconocer, ya que el 70% de sus víctimas fueron halladas en huesos. Pero los pocos cuerpos que fueron hallados intactos al poco tiempo y con carne dejaban ver las atrocidades que este hombre le causaba a estos niños. Un patrón que se observó en las víctimas de Garavito era que tenían en el cuerpo muchas, pero muchas no tan profundas, y después de años se pudo entender el porqué. No tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. A falta de que tenía problemas de erección y era flácido, tuvo que apoyarse en algo que fuese sólido y que penetrara. La forma fálica del cuchillo tiene representación para él a nivel de su... O sea, el cuchillo y su... son placer en la mente de Garavito. De allí que cuando en el 92 una sola vez a nivel del corazón a sus víctimas ofrecía placer, pero su placer fue pidiendo más requerimientos. Entonces empezó a
las manos de la víctima y los glúteos, y las partes intercostales bajas a nivel de los riñones, cosa que lo hiciera sufrir pero no lo desangrara del todo. El cuchillo es sinónimo de placer, es un falo en la mente de Garavito. Nos tomamos la tarea de investigar y de buscar a una de las pocas víctimas que pudo salir y escapar de los brazos de Garavito, y a continuación nos contará su testimonio. Bueno, mi nombre es William Trujillo Mora. Tu niñez, ¿de dónde creciste? Te voy a contar de mi niñez. Mi niñez tiene un antes y un después. El antes de haber pasado por las manos de Garavito. Yo era un niño con demasiado mundo, yo era un niño muy inteligente, yo era un niño que hacía mandados. ¿Cómo termina William en manos de un depredador como Garavito? Marica, qué fuerte. Y también pues muy duro el hecho de que el man acepte una entrevista, porque es que recordar todo lo que tuvo que... O sea, el marica se apuñalaba a los niños y para él el cuchillo era que como si estuviera metiendo el pipí o que tiene problemas de erección y el cuchillo era el pipí. Ok, fue puta. Uy, ese marica era muy loco, parce, que fue esta gente tan desquiciada, huevón. Yo había salido en horas de la tarde a hacer un mandado y habían unos niños jugando con cartones, se subían al montículo, Yo se tampoco sentaban entendí. en el cartón y se resbalaban. Paso por el montículo de tierra de nuevo. Ya no había nadie, estaban los cartones allí tirados. Entonces yo cogí uno de los cartones, me subí al montículo y me resbalé. En el momento en que yo me siento en el cartón, yo siento es un brazo que me coge por la parte de atrás y me dice no vaya a hacer bulla porque lo mato. Y me lleva a un pequeño cafetal que había dentro del mismo pueblo. Yo me sorprendo. ¿Yo qué hice? ¿Qué está pasando? Entonces en ese momento me mete para el cafetal y él primero me golpea y me hace la ropa. Cuando él te hace a vos vestir, y tú que tú le ves a él es de un depredador, se veía tranquilo, se veía dominado por el deseo, ver un animal que no se controlaba, así, o era una persona muy calculador. Era muy agresivo, pero a la vez era muy calculador. Él siempre como que miraba para los lados, cada que sentía alguna bulla o algo, paraba y me por la boca. Cuando te la ropa lo hace de una forma brusca o te la quita suave, la acomoda. No le importa para nada. En pocas palabras, yo era como por la presa. No le importaba ropa, no le importaba si yo estaba cómodo, si no estaba cómodo, si iba a estar en el piso. Él no le importaba nada. Iba era a besarme, a morderme, Pero tenía él ciertas peticiones contigo. Te decía como, hey, quiero esto, quiero esto. Ese tipo, en palabras pues vulgares, ese tipo hacía de que le besara el miembro, hermano, y él me obligaba a que lo tenía durísimo y trataba de tenerlo toda la boca, hermano, hasta el punto de hacerme vomitar, y él era feliz con todo eso. Él me decía que le tenía que coger y apretárselas y jalárselas, que se las golpeara. Eso era una cosa impresionante y pues yo hacía todo lo que él me dijera, hermano, porque yo temía por mi vida. Uy, marica, que acabamos de escuchar, huevón. Uy, que acabamos de escuchar, parce, que marica más desquiciado. Uy, este man quedó vivo, sí, este man quedó vivo, pero el trauma de por vida que le quedó, eso es una cosa que yo creo que lo atormentará siempre, marica. Porque, uy, marica, imagínese ese niño, uy, qué gonorrea, parce. Uy, no. Él también, lo mismo, que lo mordiera, que lo pero entonces él se enfurecía porque uno es un niño, uno no tiene pues la fuerza de una persona adulta, entonces quizás lo que yo le hacía no lo satisfacía del todo. O sea, era un tipo que no solamente disfrutaba del abuso, sino que era un tipo de abuso con violencia hacia él y hacia la víctima. Llega el momento en el que termina el primer abuso. ¿Cómo son esos últimos segundos del primer abuso, cuando tú sientes que esa bestia va a descansar? El tipo lo que hace es que él descansa, él me coge mis pies, él se coloca botas de caucho porque él andaba vestido como campesino. Huelía horrible, hermano, y así mismo yo tenía que acceder a él. Entonces él me cogió mis pies, él se colocó las botas y me metió mis pies dentro de las botas y me abrazó, yo dándole la espalda a él, y no sé cómo hizo para dormir, tratando de que no se despertara porque no sabía qué iba a pasar. Y él vuelve y despierta, entonces vuelve de mí, vuelven otra vez los golpes, vuelve otra vez todo. ¿Cuál es la diferencia de ese primer abuso a el segundo abuso? Que pues hablando pues en palabras como son pues sinceras, en la segunda vez yo creo que él no ya, porque la primera vez que él
A mí él me untó eso por todo lado y me restregó eso por todo lado. ¿Qué sucede después de ese segundo abuso? Después de ese segundo abuso, él trata de dormir, de volver a dormir, pero él no duerme más. Yo le pregunté: ¿a usted a qué hora me va a dejar ir? Entonces él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, nunca. Él me dice: cuando suenen las campanas. Pues suenan las campanas y parece que yo tuviera la campana dentro de mí, porque yo siento ese primer campanazo como dentro de mí, porque lo estaba deseando con tantas ansias que yo como que siento el campanazo dentro de mí, y yo lo que hago es mirarlo a él. Entonces cuando él me dice: pon ropa, entonces yo me pongo mi pantaloncito cortico, mi camisita, mis zapaticos, y él me dice: salga adelante, mire que no vengan personas. En el momento en que yo lo dejo a él, le doy la espalda y me voy saliendo, porque tocaba una subidita, porque la carretera estaba allá arribita. Eso fue como en cámara lenta. Eso, en ese momento fue donde a mí se me detuvo el tiempo. A ese momento yo pensé que él por detrás de pronto me iba a pegar, y me asomé y no venía nadie. Entonces yo le dije a él: no viene nadie. Me dijo: salga. Y entonces ya me hacía así, se despide de mí así. Ahí yo salgo, hermano, como volador sin palo para mi casa. Yo salí corriendo, hermano, a millón hasta que llegué a mi casa. De los cuerpos encontrados de las víctimas de Garavito, no eran cuerpos. Se encontraron más de 100 fosas en las que solamente encontraron huesos. Nunca enterré yo ninguna víctima, nunca enterré. Yo únicamente iban quedando así por encima, ahí ya quedaban, pero yo nunca enterré. En los años 90 era la época en la que se quería capturar a Garavito. Era muy difícil, ya que la policía colombiana en esa época tenía una tecnología que no era muy desarrollada. Sin embargo, los investigadores empezaron a ver algunos patrones que empezaron a entrelazarse. Por ejemplo, los cuerpos siempre estaban de la misma forma amarrados y no los enterraban. Así que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba del mismo asesino, así los casos hubieran sucedido aparte. Viendo más a detalle, se dieron cuenta que todos los cuerpos encontrados estaban amarrados con los mismos nudos y también con el mismo material. Además, empezaron a ver detalladamente diferentes casos que no solamente tenían en similitud que habían sido abusados, sino que al lado de los restos, en más de uno encontraron la misma botella de licor. Hasta que un día, a fortuna de los investigadores, aquella bestia que llevaba más de 6 años acechando, cometió un gran error. La siguiente historia fue relatada por Garavito meses antes de morir. Garavito mata a un joven con el cual llevaba hablando varios días. Este joven era Ronald, aquel niño que unos minutos atrás les conté que fue encontrado con su dentro de su boca. La familia de Ronald, al darse cuenta que no aparecía, empezó su búsqueda. Una tía de Ronald, quien en días pasados había visto hablando el niño con un hombre, quien se averiguó y era Garavito, rápidamente lo puso como su mayor sospechoso. Buscó dónde se estaba quedando y junto a la policía lo fueron a buscar. Llegaron tarde, Garavito ya no estaba. Salió huyendo, pero en su afán de irse dejó la cédula. Y así las autoridades ya tenían el nombre de un presunto asesino de niños. Garavito, unos días después de ese suceso, se encontró una cédula por cosas de la vida de un hombre que se parecía a él, y así pasó de llamarse Luis Alfredo Garavito a llamarse Bonifacio. Hizo todo lo que podía hacer para parecerse físicamente a aquel hombre que obviamente le estaba robando su identidad, y con esa cédula siguió su vida. Varios meses durante los próximos años, este tipo fue arrestado por hurto y por peleas callejeras, pero al tener una cédula que no era la de él y sin antecedentes, en unos días lo soltaban. Hasta que un día en Villavicencio arrestaron a Bonifacio por un crimen de bajo nivel. Don Pedro fue el policía encargado en el tiempo en el que sucedió la captura de Garavito, fue el que llevó toda la misión. Estamos justamente con él hoy acá para que nos cuente un poco sobre cómo arrestaron a este asesino. El 28 de abril de 1999 llamaron a la central como a las 6 de la tarde. La central reportó de un posible 906 en acción, un acceso carnal violento, y llegamos aquí y ahí estaba el niño que habían intentado violar. El lugar de los hechos es esta mata de monte que está acá al frente de nosotros. Según el comentario del niño, según el diálogo que se tuvo con el niño en el momento, él manifestó que se encontraba en el Parque Los Centauros, vendía lotería y hacía chance. Para ese momento es abordado por este tipo y le dice que lo acompañe, que a ver un ganado que él tenía, que lo acompañara, que es que él no podía caminar muy bien. Según manifiesta el niño, vienen de allá para acá en el taxi, lo trae amenazado con un cuchillo que lo pone en el abdomen. Él dice que abrazado, que lo traía
intimidándolo, se bajan, él paga su taxi, lo tenía aquí a 10 metros. Vale, ¿usted cómo me va a decir que la gente no va a ver? Bueno, quién sabe cómo era esa vía en esos años, pero pónganse ustedes a pensar, marica, un man bajarse con un niño y meterse por un matorral así, huevón. Pues que la gente allá no tiene cerebro, huevón, si uno ve algo así. Mete el niño ahí a la mata de monte, lo empieza a desnudar, lo amarra, empieza a tocarlo. Afortunadamente en ese momento había un menor de edad fumando y él empieza a hacerle, ¡hey, que es el chino sano! Sale y le hace bulla, entonces llega la gente y Garavito coge hacia adentro de la mata de monte. El peladito es auxiliado por la gente de aquí. Salvado por un marihuanero. Que respeten ni la policía ni que ningún vecino, papi. Los marihuaneros 1, policía 0. Y Garavito pues perdido. Entonces entramos, a 50 metros había una casa, una finquita, porque esto era una finca, y ahí había una niña. Ella nos dice, por aquí pasó. Ya estando aquí la aglomeración de la gente, les manifesté a las personas, les dije, vámonos de acá, retirémonos de acá, pongámonos en el lugar de él. Si él ve aquí gente, quiere linchar y ve policía, pues él no va a salir. Si ya es aterrador que uno pase una situación de esas, imagínense que sea en un panorama de estos de noche. ¿Qué pasa con la maleza? Cuando un cuerpo entra en descomposición, la misma hierba se encarga de tapar el olor, de consumir el cuerpo. Entonces es muy difícil de encontrar. ¿Por qué quería usted achantar la gente? Porque es muy obvio que una persona que se encuentre rodeada no va a salir. Retiré a los policías, me subí y le pedí el favor a los taxistas y nos subimos cada uno por su lado. Sí, yo le dije a ellos, yo sé que él va a salir. Y efectivamente, el plan que yo hice en ese momento pues resultó. Yo ya alcancé a llegar hasta la 7ª brigada, me devolví. Devolviéndome el patrullero me marcó, dijo, mi cabo, aquí ya salió, aquí hay un man que la niña lo identifica. Entonces nos vinimos y yo venía con el peladito dijo, sí, ese es. Y exactamente fue ahí, si quiere ingresemos. El último caso de Garavitos, acá fue donde pasó. Exactamente, aquí vea, no está muy alejado de la avenida. Y el man lo entró acá. Aquí puede pasar algo y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Por el ruido de los carros, la maleza. Pero usted se acerca hacia Garavito y ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo es la reacción de él hacia usted? Cuando yo me acerco hacia él, él no intentó huir, nada. Se quedó quieto y dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, en este momento usted está capturado, intento de actos abusivos con menor de edad y hurto calificado y agravado. Quedó callado. Yo, no, pero usted está equivocado. Y eso me miraba y le decía, mamita, miraba a los niños. El man bien vestido, mamita, míreme bien, yo no soy. La niña dijo, sí, es usted. Entonces yo me quedé viéndolo, lo subí al carro y me lo llevé para el CAI. Entonces empecé a mirarlo, tenía muestras en las rodillas de pasto y estaba mojado. Y le dije, bueno, explíqueme usted por qué está así, qué estaba haciendo allá. Yo, no, es que yo vengo de Acacía. Yo voy para Orizas del Guatiquía. Le dije, ¿y por qué se bajó acá si la buseta va para el centro? Lo deja más cerquita. No, es que a mí me gusta caminar. Identifíquese. Y él se me identificó con una cédula llamada Bonifacio Morera Liscán. Él anduvo todo el tiempo con esa falsa identificación. Estando yo allá en el CAI, llegó el papá del niño, la mamá. Y dije, pero yo cómo amarro a ese man, porque le pregunté al niño que qué le había alcanzado a hacer. Le dijo que no, que nada, que solamente lo había amarrado y que lo había tocado. Con ese testimonio no podía usted retenerlo. Sí, no, pues en esa época no es como ahorita, que es muy delicado. Oigan, pues, o sea, el niño dijo que lo habían amarrado y que lo habían tocado, pero con eso no lo podían capturar, o sea, el man se podía ir. Oiga, estas gonorras tan estúpidos, huevón, ¿no? Y en esos tiempos les faltaban neuronas, gonorrea. El niño me dijo, es que yo tenía un billete de lotería, no los encontramos. Entonces yo le dije al niño, la única forma de amarrar a este tipo es, vamos a decir, y lo va a meter por hurto calificado y agravado. Usted va a reconocer este billete porque es suyo. Usted va a decir cuando le preguntan, sí fue, me puse de acuerdo con el papá y el niño, y pues hoy en día lo cuento porque pues ya pasaron muchos años, tenía que suceder esa cosa. O sea, es que si usted no lo incrimina de esa forma, Garavito estuviera suelto. Después de que el cabo primero arrestara a Bonifacio, este delincuente pasa a manos de otras autoridades, las cuales investigaron un poco más allá hasta el punto de encontrar la verdad. Y lo tuvieron que incriminar con un billete, que es lo más hijueputa. O sea, no porque haya tocado el niño, usted le robó el billete al niño, entonces usted ya va preso por un billete. Y o sea, que poner al niño a tocarle las huevas y todo eso, no es nada. Uy, gonorrea. Entre tantos papeles que le encontraron a Bonifacio, encontraron el número, la dirección y el nombre de una mujer a la cual los investigadores deciden visitar. Al llegar a la ubicación, las autoridades se llevaron una grata sorpresa, pues nadie sabía nada de Bonifacio, ni tampoco vivía ahí, ni nadie lo conocía por ese nombre. Inmediatamente la ley mostró una foto de aquel personaje, sorprendidos al saber que ahí no lo conocían por ese nombre, sino como Luis Alfredo Garavito. Así que pensó rápidamente y minutos antes de que los oficiales le leyeran los derechos y le dijeran que estaba arrestado por ciertos delitos que no le habían dicho, decidió revelar su identidad, entregarse, confesar, una jugada que le sirvió mucho más adelante a la hora de su condena.
Esta zona de acá, más o menos, ¿cuántos cuerpos pudieron encontrar en todo ese terreno? Sí se encontraron entre 11 y 12 osamentas. Él no necesitaba irse muy lejos. Mi señor, y esta osamenta donde encuentran tantos cuerpos, ¿cómo van con ella? Esto lo patrullaba una empresa de vigilancia a caballo. Uno de esos vigilantes encontró un cráneo. Y encontrando ese cráneo decidieron buscar y encontraron... Y encontraron, sí, estaban muy cerca. Siempre llegaba, por decir algo, le voy a dar un ejemplo, ese árbol ya lo tenía, entonces allí, más allí, 10 metros más para acá, entonces encontró toda esa osamenta. Para él era un sitio seguro. Hay un caso particular en Acacias, llevó una parejita de hermanitos, niña y niño. Le hizo todo el daño que le hizo al niño y a la niña no le hizo nada. De todo y lo mató y a la niña no le hizo nada. Todos los casos fueron con niños. Garavito fue condenado a 1800 años de cárcel, pero en los años 90 existía una ley en Colombia que, sin importar la cantidad de delitos que alguien cometiera, la pena máxima que una persona podía cumplir en la cárcel podría ser de 40 años. Gracias a esa ley, a Garavito le descontaron 1760 años. Gonorrea. Oye, nea, qué gonorrea de verdad, pero la justicia en Colombia es una puta mierda. De última hora, el violador y asesino Luis Alfredo Garavito fue condenado a 40 años de prisión, la máxima condena que está permitida en este país. Garavito se compromete a colaborar con la justicia y a confesar algunos delitos que no han salido a la luz, con ubicación exacta del lugar donde están los cuerpos. Aparte de su terrorífica negociación, vale recalcar la reacción que tuvo este asesino al escuchar su condena. ¿Por qué? ¡No! Garavito cumplió su condena en varias cárceles de Colombia, pero sin importar la cárcel en la que estuviera, siempre lo ponían en un patio especial, ya que si lo ponían en un patio normal no duraría ni un solo día con vida. Garavito, aunque estaba preso, era de los delincuentes que más facturaba dentro de una cárcel. Se dice que por una entrevista llegó a cobrar hasta 70 millones de pesos por buen comportamiento y trabajos que hizo en la cárcel. La condena de Garavito bajó de 40 años a 25. Y justo cuando faltaban tan solo 2 meses para que Garavito saliera de prisión y cumpliera 25 años de su condena, le dio una infección en un ojo, la cual le causó un paro cardiorrespiratorio. Y así, Garavito, en la cárcel de La Picota, falleció. Yo no le puedo creer que una persona que mató más de 200 niños y a la final de que se va a arrepentir, el marica no se arrepintió de nada, huevón. Y el de 1000 y pico de años, le bajaron 1000 y pico y quedó con 44 años. Y por buena conducta, entonces el hijo de puta va para la calle en 25. Uy, parce, qué asco el gobierno, parce. Les presento a Kevin Pinzón, periodista y director de uno de los podcasts más escuchados en Colombia. Hace unos años atrás decidió investigar el caso de Garavito. Se obsesionó tanto con el caso que llegó hasta un punto en el que Garavito lo consideraba su amigo. Al frente de nosotros tenemos a una de las personas que más cercanía tuvo y conversaciones en los últimos años con Garavito. Tanto así que Garavito le dio a Kevin artículos personales para que los cuidara. Y cuando falleció, le dejó algo a Kevin que para él era sagrado, su Biblia. ¿Llegaste a ser amigo de Garavito? Todo empieza porque muchas veces le explican a uno que uno no se puede meter mucho con su fuente, que una cosa es lo personal y la otra lo laboral. Sin duda alguna entendí que si realmente quería tener como esa exclusiva, pues tenía que desafiarme pues a entrar un poco más en la vida de él. Y fue poco a poco como se fue convirtiendo eso en una relación donde ya él me llamaba todos los días, 24 de diciembre, 31, Semana Santa, sábados, domingos, y llamaba a Luis Alfredo, eran 3, 4 horas hablando por teléfono con él. ¿Cuántos años hablaste con Garavito? 4 años, hablando prácticamente todos los días con él. ¿Y vos no crees que de pronto Garavito se pudo enamorar de ti? Pues eso dicen algunos expertos, otros sí dicen que pudo haber más como una amistad que nunca él encontró en otras personas. ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con Garavito antes de que él muriera? Recuerdo mucho que no era una relación tan cordial. Ya habías terminado tu trabajo, había la necesidad de seguir hablando y la verdad ya no la había. Pero no te miento en decirte que sí fue
incómoda la situación porque prácticamente ya eran 4 años hablando todos los días. Y el día que él fallece, me llama una persona que estuvo en ese momento y me dice que preguntó hasta el último día si yo estaba enterado que él estaba muy mal ese día y que si yo había llamado a preguntar por él. Puede ser incómoda la pregunta que te voy a hacer porque no sé si la puedas responder, pero en algún momento te narró a palabras de él cómo es un asesinato. Te voy a contar una historia muy brava. Él me mandó a buscar un menor que se había perdido cerca a Manizales y me acuerdo que yo fui, me metí al sitio y me acuerdo que era así como acaba bajando. Yo empecé a bajar, me llegó el barro hasta las rodillas y me llama él, me empieza a decir, oiga, usted al fin fue por allá a Manizales donde le dije que fuera, ¿qué tal? Y yo, no, sí. Y él me empieza a contar lo que hizo con el menor. Y pues viejo, era estar en el lugar donde había pasado eso y me empieza él a decir, mire, con el paso así yo lo amarré como a todas las víctimas, yo lo puñalé de esta y esta forma. Les voy a leer una carta que Garavito le mandó a una familia. Me siento con un dolor muy grande, también avergonzado por haber causado este dolor tan grande. No ha sido fácil, ni para mí ni para mi familia. Ey, no ha sido fácil para esa familia. Es que encima le hacía mandados y que con los rapas. ¿Qué es esto? Mapas. Mapas de... ¿Estos son mapas para encontrar cuerpos? Sí, tenía detalles, bajada de la carretera. Yo ya lo sabía un poco leer. Cada vez que tú veías un punto así en el mapa, ahí era donde quedaba el menor. Casa de alambre, baja la pendiente, zona de potreros, bajas y ahí está el menor. Ahí está el menor. Esta era la Biblia de Garavito. Esa fue la primera. ¿Qué tan importante era esta Biblia para él? Lo acompañó 21 años. Te voy a pasar la Biblia de Garavito. Quiero que me la entregues a mí con las mismas palabras y con la misma actitud que él te la entregó a ti. Ya íbamos a cortar, estábamos terminando nuestra sesión de entrevistas. Abre la Biblia, la lee él mismo y dice Penitenciaría de Alta, La Tramacúa. Él coloca la firma del día en que me la regala y dice Kevin Pinzón, que Dios Todopoderoso te otorgue toda la sabiduría que necesites a lo largo de la vida. No te apartes de esta palabra de Dios. El mundo no ofrece sino caminos de muerte. Que Dios te bendiga. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Me dice, tome Kevin, esto es para usted, cuídela. Fue lo que te hace a ti. Eso fue lo que me hace a mí, me sorprendió. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención el color. Sí, es que con diferentes colores. Eso también ha sido materia de estudio. Mucha gente ha hecho tesis, ha hecho estudios sobre esto y yo pues poco abro esto como para la opinión pública, sino trato de que sea para gente que pues la estudie. Toda, o sea, toda la Biblia está marcada, toda, o sea, literalmente se la leyó toda, mira, toda. ¿Tú crees que de verdad era un hombre que estaba con Dios? ¿O crees que la religión la utilizaba? A ver, ese marica no se podría considerar de alguna manera cómplice. Yo diría que sí, a menos de que el man, por aparte de que Garavito estuviese confiando en él estuviese dándole la información a las autoridades. Digo que de esa forma de pronto se salva. Pero si el man recibe los mapas y a la final él mismo por su cuenta va y busca los cuerpos y le dice y después le dice sí, mira que sí lo encontré, pero ya lo tiré para otro lado, ¿se imagina? Eso sería más, hijo de puta. Este man es un loco, o sea, ya está, no hay que decir nada más, este man es un loco, este man le falta algo en la cabeza también. Para que lo vieran como un hombre arrepentido. Sí, no, yo creo que indudablemente era eso, que de una u otra forma su estrategia. Porque ¿Qué hizo sabes pacto con de el Garavito diablo. después de que Es muere? Que me empieza a entender. Perdón interrumpir el documental. Lo que dice Foguer es verdad, o sea, el man había dicho que había hecho pacto con el diablo. Entonces, ¿en qué momento realmente él toma la decisión de decir, no, el diablo lo meten a la cárcel para que la gente piense de que no, está arrepentido y ahora sí lee la Biblia y toda una mierda? Esperar de qué pasa en su celda. Espera, o sea, ¿te diste cuenta de lo que había en la celda de Luis Alfredo Garavito cuando muere? Me entero que cuando entran a sacar cosas de él, encuentran vainas que notaban que él seguía teniendo como su comportamiento frente a los niños. ¿Podemos saber qué? Voy a soltar algo que no está bien contarlo, pero te lo voy a contar. Sé por boca de alguien muy importante que dentro de las pertenencias de él tenía una revista y que en esa revista se le había hecho como unos recortes de la cara de unos niños de la revista. Tenía unos recortes en las paredes. Tenía a Hitler, Pablo Escobar, Carlos Leder, a los Rodríguez Orihuela. Los tenía como recortados y hacía como un tipo de collage. O sea, el man nunca perdió eso de que diga que ya no lo siente, de que no, ya no soy así, no, ni chimba. El que es y no deja de ser. Ese hijo de puta perdió su humanidad hace miles de años. Yo no puedo creer que en Colombia ese tipo de personas no tengan
pena de muerte de una, ¿sí me entienden? No, ¿cuál 1000 y pico de años? No, a la silla eléctrica, o vamos a matarlo a plomazos, o a quemarlo vivo o algo, ¿sí me entienden? Porque qué gonorrea la ley en Colombia, parce. Usted puede ir a matar a una cantidad de gente ni la hijueputa. Le dicen que le van a dar 1000 y pico de años, pero después dicen, ah, no, pero es que la máxima en Colombia son 44 años, le dan 44 años, y usted se comportó bien en la cárcel pintando, armando sillitas, cuidando, lambiéndole el culo a los tombos. Ah, no, salga en 25 y usted con 200 muertes encima. Es que la gente es muy lógico, marica. Qué vuelta. Algunas de las más de 200 víctimas de Garavito. Vamos a ver las fotos de los niños. Uy, qué vuelta. Ah, pero vea que se asesinó niñas. Esa se llama Isabel Cristina. Vestido de cura, asesina a niños. Vestido de cura. Dios mío. Perdón al pueblo colombiano, que me den esa oportunidad, ya que yo de pronto no les daría mucho. Este documental fue Espera. Perdón al pueblo colombiano, que me den esa oportunidad, ya que yo de pronto no les daría mucho. Perro hijo de la gran puta. Que perdón, pueblo colombiano, denme la oportunidad ya que yo de pronto no se le daría mucho. Uy, ese perro hijo de puta, caos. Uy, gonorrea. O sea, esas cosas duelen como un hijo de puta porque es que, uy, marica, es que son niños. Pero cuando uno ya es papá, uno siente eso mucho más. Y dice, marica, es que pudo haber sido un hijo de uno, weón. Uy, no, qué güey. Y esto fue un recordatorio de que aunque todos somos personas, algunos pueden ser un monstruo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Qué chimba. Y si usted está viendo este resumen del stream, muchas gracias. Denle like, deje su comentario por acá que todo bien. Nos vemos en un próximo stream. Estén pendientes, vayan y sigan los canales de Instagram. Tenemos Discord, también tenemos el canal de WhatsApp. Lleguen por allá mis muchachos en Discord también para que empecemos a hablar entre todos. Vamos a hacer esta comunidad mucho más grande. Los quiero mucho, perritos.